En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira, indiscutiblemente que el tema no solamente en República Dominicana, sino a escala global en el día de hoy, pues tiene que ver, es un tema geopolítico. Y ese tema geopolítico tiene que ver con lo que está ocurriendo en estos momentos, señores, en Ucrania, el conflicto ucrano-ruso, Estados Unidos y la OTAN. Porque no podemos separar de ninguna manera a Estados Unidos de todo este conflicto. Donetsk y Lugansk, que son las dos provincias rusas, ¿no? El rol de la OTAN en todo este proceso y por supuesto lo que implica también la estrategia de Estados Unidos. Y yo creo que es importante que en medio de todo esto, en lo que Estados Unidos ha estado anunciando desde hace días, una guerra prácticamente, finalmente yo debo decir que a mí me ha sorprendido. No sabía que esto era parte de la estrategia rusa, pero mientras Estados Unidos y todos esos estados europeos que están ahí a la orden, son una especie de súbditos, de esos súbditos de Europa, bueno, pues negaban todo el tema de lo válido que puede ser la geopolítica de las propuestas sobre el tema de las garantías, de las seguridades para la paz en la tierra, presentado por Rusia, y eso ocurrió exactamente el año pasado, en 2021. Esos mismos estados estaban enviando algunos mercenarios y algunos armamentos que están prohibidos en la región de Donbass, para atacar a la República Independiente de Donetsk y la República de Lugansk, tal como está ocurriendo en estos momentos, que evidentemente es el giro que ha dado todo esto. La situación es bastante peligrosa, la situación puede volverse muy compleja. En el caso de Estados Unidos, que muchos se preguntan qué haría en este caso, yo pienso que lo más importante para que esto no pueda devenir en un conflicto ya a escala más global sería no intervenir en todo este proceso desde su nacimiento y después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que no había habido tanta tensión en el mundo como la que se está viviendo ahora, donde el aparato militar de Estados Unidos y todos sus incondicionales europeos, por supuesto aglutinados en torno a la OTAN o llamados OTAN, que son todos los incondicionales o vasallos, como le llamaba alguien en un trabajo que estaba leyendo en el día de hoy, cuando hacía una proyección sobre el tema de la crisis. Pues ha estado bajo el mando único del gobierno de Estados Unidos, indiscutiblemente, la condición de obediencia y sobre todo la condición de sumisión, que esa es la palabra, estados sumisos a los Estados Unidos, de esos estados europeos bajo la autoridad total y absolutamente de ese gobierno, pues lo ha convertido precisamente en eso que planteaba este analista internacional cuando hablaba de estados vasallos. Y hacía precisamente en una interpretación que a mí me pareció bastante juiciosa respecto al tema, hablaba de la OTAN y por supuesto de los antecedentes de la OTAN para operar con algunas estructuras o con las estructuras que surgieron de la experiencia de los ejércitos secretos, que en el Reino Unido había utilizado apropiarse de los territorios de la India y del África para imponer el llamado colonialismo inglés, esa referencia para poner un poco en contexto lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Respecto a esto que no es tan simple como algunos puedan interpretar, y que nosotros, los países pobres, los países que somos la mayoría, por supuesto, respecto a lo que son las tres grandes potencias, indiscutiblemente, que es parte de lo que pienso yo, se está discutiendo en medio de las limitaciones que pueda tener para hacer una interpretación del problema.
Bueno, pues de manera colateral o de manera indirecta, claro que sí, recibimos el impacto de todo esto, pero bueno, respecto al tema de Estados Unidos, que es algo que a mí me preocupa mucho, y sobre todo a partir de todo el proceso de manipulación que se da a través de los medios de las grandes agencias internacionales de prensa, en el caso del ataque a Donetsk y Lugansk, sí señor, ahí está, que son nombres, bueno, que uno no los tiene así tan presentes. Parece ser que, y en esa lectura yo estoy totalmente de acuerdo, porque he dicho que lo que en principio parecía prácticamente una instigación de los Estados Unidos, interpretando yo que es simplemente parte de esa estrategia en medio de la crisis y la situación bastante compleja que internamente tiene Estados Unidos, y hacíamos referencia a 3 temas importantes que no han podido ellos resolver en los últimos tiempos y que tienen que ver con el tema migratorio, el mismo tema de la pandemia, que ustedes saben cuáles han sido los estragos que ha causado en Estados Unidos, y por supuesto algo que es muy importante para los norteamericanos, que es la recuperación de la economía. Eso no ha ocurrido y eso por supuesto plantea una crisis bastante seria. Entonces, en el ataque de Donetsk y Lugansk, que son por supuesto rusas, eso parece ser que forma parte de lo que ha sido todo el plan de Estados Unidos para poder acusar, tal cual está ocurriendo ahora, a Rusia de querer anexarse a Ucrania, y así entonces aplicar sanciones entre comillas, digo yo, y las de sus cómplices o las de sus incondicionales europeos. Y eso, de alguna manera, porque soterradamente aquí también hay un tema económico. Yo creo que ninguna guerra en el mundo se ha producido sin que tenga una motivación también económica. Y ese plan, precisamente ese plan económico ruso, frenaría su desarrollo del comercio gasífero en Europa, que es otro elemento al que hay que referirse en estos momentos, y sobre todo a partir de lo próspero, ¿no?, que es Ucrania. Entonces ese comercio con Europa, que estaría de alguna manera enterrando el gasoducto de Nord Stream o Nord 2, como le llaman, y eso podría generar grandes problemas con Bielorrusia, o problemas con Irán, problemas con Siria, pero especialmente con China, que me parece que en medio de todo esto podría ser entonces el objetivo estratégico de Estados Unidos para impedir de alguna forma la continuidad de sus relaciones con algunos países de aquí de Occidente, con las que la situación justamente de Estados Unidos no es tan buena, tipo por ejemplo Venezuela, o el mismo caso de Cuba, Argentina y hasta Nicaragua, habría que referirla en este contexto. De ese modo, ya venía ocurriendo que Estados Unidos trataría de asegurarse para su gas el esquisto, que lo produce en grandes cantidades Ucrania, porque nos hemos hecho expertos y hemos descubierto todo lo productivo, no solamente a nivel agrícola, sino con metales, minería raros, ¿no?, ahí en Ucrania. Y también otras exportaciones hacia esos estados aliados de Estados Unidos. O sea que esa industria bélica que controlaba o que está controlándose por el grupo por el Nord 2 del que estábamos hablando, y el que hace referencia este cientista, que me parece una interpretación bastante juiciosa, entre otras, siguen financiando los principales medios de información, no solo los estadounidenses, sino también muchos medios europeos, y se han sobornado incluso a los halcones del Congreso, ¿no?, del Congreso, por supuesto, del Congreso de Estados Unidos, como sus principales lobistas, y con eso probablemente se ha estado intentando potenciar más aún las ganancias con las ventas de armamento de esos grupos aliados a Estados Unidos europeos, para evitar entonces una especie de demonio ruso, ¿no?, que pudiera entonces tragárselo.
De todas maneras, esto es una situación bastante complicada donde hay que tener mucho cuidado para que no se pudiera interpretar que tú estás de un lado o de otro. La intención y la idea es intentar poner las cosas en contexto para que no solo veamos lo que nos dicen las grandes agencias de prensa, sino que también hay visiones alternativas, mediáticas, que sería interesante que pusiéramos sobre la mesa, de manera que pudiéramos entonces nosotros, en medio de esa visión, pues tener una idea mucho más clara en el origen de este conflicto. En definitiva, parece ser que Estados Unidos está pretendiendo detener lo que es ese inevitable desplazamiento del nuevo ordenamiento geopolítico mundial, que está fundamentado en el tema del multilateralismo, que yo creo que es un componente que hay que referir también, y por supuesto el final de esa unipolaridad que se vendió precisamente en tiempos de la Guerra Fría y que fue impuesta por su poderío bélico, claro, desde Estados Unidos. Ya el mundo es multipolar, lo hemos repetido muchas veces, y hay mucha resistencia respecto a todo eso. O sea que ese nuevo orden mundial, que en algún momento había anticipado el propio presidente ruso Putin en esa conferencia de seguridad mundial que se celebró en Múnich en el año 2017, bueno, pues de alguna forma yo creo que puede conectar con lo que está ocurriendo ahora. Pero resulta y viene a ser, señores, que la historia no se detiene, la historia está ahí y eso no se puede detener. El asunto es que en términos formales, para un poco ser coherente con lo que le he estado diciendo, esa prensa, esas agencias de prensa hoy lo que cuentan al mundo es de que rebeldes ucranianos están pidiendo ayuda militar a los rusos, que Ucrania convocó una reunión de emergencia en el Consejo de la ONU, una entelequia que no ha servido absolutamente para nada, como no ha servido tampoco la diplomacia estadounidense en medio de este conflicto que ha estado asusando y que simplemente lo que hace es que lo denota con muchas más debilidades. Las informaciones en ese sentido, hoy yo creo que la prensa mundial de lo que está hablando es precisamente de este tema, ¿no? El tema del conflicto Estados Unidos, Ucrania, Rusia y por supuesto la OTAN, de la que no pueden separarse de ninguna manera, y el ataque a Donetsk y el ataque a Lugansk. Y una manera podría también ser una lectura de Estados Unidos para acusar a Rusia, para querer anexarse a Ucrania y aplicar esas sanciones a las de sus aliados, ¿no? Europeos, sus incondicionales. O sea que esto frenaría todo ese plan económico ruso, ese desarrollo tecnológico, ese desarrollo terrestre, espacial y esa estrategia de autodefensa. Pero además era muy improbable que precisamente Rusia pudiera permitir también un enclave ahí tan cerca. Sí, un enclave servil, ¿no?, a los Estados Unidos a través de la OTAN, así de la misma manera como Estados Unidos se ha resistido por tantos años a permitir un enclave ruso de este lado del mundo, ahí en Cuba. Esa ha sido la realidad. O sea que aquí lo que se discute, y en medio de todo esto, problemas fundamentalmente económicos, pero también de geoestrategia, geopolítica, multilateralismo y por supuesto la ya pasada, evidentemente, unipolaridad del mundo, el control entre estas potencias, el freno. Y mira que no alcanzamos a hablar sobre el tema de la nueva ruta de la seda como parte de la estrategia, que en este caso sería objetivo el caso de China. Y además de esto, señores, todos ahí haciendo una especie de perspectiva para la rendición de cuentas ya en el ámbito puramente local del presidente de la República, Luis Abinader, ante la Asamblea Nacional el próximo domingo, que será 27 de febrero, Día de la Independencia. Pero de eso vamos entonces a hablar un poco más ampliamente en el día de mañana, a ver qué es lo que la gente espera, si tenemos algunas expectativas, si esperamos algunas sorpresas, que en mi caso mis expectativas no van mucho más allá de lo que ya nos ha dicho hasta el cansancio en términos de lo que ha sido el avance o retroceso de la gestión del presidente Luis Abinader en estos casi 2 años de gestión.
Agradecer como siempre a la Cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza, y por supuesto a Sardinas y Mar. Pero sobre todo el agradecimiento a ustedes que nos apoyan con el seguimiento que nos dan cada día, y que además les pedimos que si estas transmisiones les gustan, bueno, pues que le den like. Lo que ustedes opinan de los temas que tratamos es importante para nosotros. La disensión también, siempre en el marco, por supuesto, del respeto, como suelen hacer los que siguen esta transmisión de Soy Ivonne Ferreras. Vamos a compartir, y los que no se han suscrito, háganlo y háganlo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.